84 días desde el estallido social se han cumplido desde ese importante e histórico 18 de octubre. Un día viernes, como hoy, 84 días han pasado de ese tremendo estallido social, en que el país se puso de pie para corear al unísono desde Arica a Magallanes, Chile despertó, y exigir de una u otra forma fin al abuso. Abuso que se expresa y se ha expresado durante 30 años en la discriminación al acceso a la salud. Discriminación que se observa de manera permanente en las pensiones que reciben cientos de miles de compatriotas, especialmente mujeres. La absoluta discriminación y el abuso en la educación, especialmente en los aranceles educacionales. El abuso en la colusión de los fármacos para castigar justamente los precios a los enfermos, a quienes demandan fármacos, la colusión con los laboratorios, es decir, el abuso sostenido. El fin al abuso implicaba también cuestionar el abuso de la industria del papel a través de la CMPC, la industria del pollo, del cerdo, el fin al abuso en la zona de sacrificio, Freirina. Recordamos Freirina con la contaminación de los cerdos. Pero en fin, el abuso a la zona de sacrificio también en Quintero, a la zona sin agua, Petorca. Y esta semana, después de estos 84 días, nos dábamos cuenta que esta semana se votó el agua en el Congreso, especialmente en el Senado. Se votaba el agua como un derecho público, como un derecho, un bien de uso público de acceso a toda la ciudadanía. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, 24 votos perdieron contra 12 votos. Es decir, más de la mitad votó a favor de restituir este derecho, este bien de uso público como un derecho fundamental, y 12 se opusieron y terminaron ganando. Es el país de la ironía, el país del abuso permanente, en donde una minoría puede imponer a las grandes mayorías lo que estime conveniente. Bueno, y además esta semana, después de 84 días del estallido, el gobierno se querella por ley de seguridad interior del Estado contra los estudiantes de las ACES. Es la expresión más concreta que estamos viviendo una época compleja. Estamos enfrentados a un gobierno que no gobierna, un gobierno que desgobierna, un gobierno que es presionado por los sectores de extrema derecha para que cautele y restituya el orden público, y un gobierno que es presionado también por el sector opositor para que restablezca el respeto íntegro a los derechos humanos. Un gobierno que no haya que hacer, un gobierno que desgraciadamente ha confirmado lo que durante tanto tiempo dijimos, un gobierno absolutamente autoritario, un gobierno que gobierna con las instituciones ya decadentes, pero un gobierno además que gobierna con lo único que intenta demostrar como eficaz, que es la represión sostenida y sistemática contra un pueblo desarmado que a lo largo del país no baja en intensidad la protesta social. Esta semana también escuchamos al gobierno, en boca de su ministro, un ministro que ha sido altamente cuestionado, anuncios rimbombantes respecto de la salud, concretamente FONASA, que reproduce la vieja e injusta política de transferencia de recursos públicos al sector privado. Todos los chilenos, las chilenas, los sectores medios de este país, los sectores pobres, han visto cómo la salud de manera permanente y sostenida en estos últimos años se ha convertido en un negocio que además ha permitido el surgimiento de clínicas factosas que vemos a lo largo de nuestro país y que son en gran parte financiadas con la transferencia de recursos públicos que colocamos todos los chilenos, todas las chilenas que pagamos impuestos, que pagamos un impuesto más regresivo que el IVA, para que finalmente este Estado, el Estado que ha capturado los derechos para colocarlo al servicio de la derecha, siga manteniendo una salud absolutamente denigrante que genera profundas desigualdades. ¿Qué queda entonces? Bueno, prima la política en el gobierno, la política de la privatización, la política de privatizar nuestra vida, privatizar todos los derechos, absolutamente todos los derechos. Es la precariedad de la vida. Nuestro país se seca literalmente, el desierto avanza, nuestro país se seca por la privatización del agua y en algunos ríos se privatiza el acceso al agua, es decir, se rematan los derechos de agua al mejor postor. Este es el país que vivimos. Y es por eso que después de 84 días
si bien es cierto, se confirma que estamos frente a un régimen político, un gobierno con sus instituciones absolutamente decadentes, que no escucha a la ciudadanía y que pretende seguir adelante con esta política de profunda desigualdad social, de desoír, de desdeñar la demanda social, la esperanza y lo positivo es que tenemos un pueblo que no se ha dormido, un pueblo que sigue luchando, que sigue llevando en alto las banderas por mayor justicia, por poner fin al abuso, a la corrupción. Bueno, estamos en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5, y estoy con mi querida amiga Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes, un gusto, un placer nuevamente en esta semana, en este viernes muy caluroso acá Sí, en muy Santiago de caluroso. Chile, volver a este espacio de debate social, un espacio que nos abre la oportunidad de repensarnos, de escucharnos, de discrepar fraternalmente con personas que piensen o no de la misma manera o tengamos algún matiz en diferencia, pero que sin embargo en el fondo tenemos mucho en común. Y tú te referías respecto de la votación del agua. Yo Sí, creo que esa votación no pasó desapercibida en este momento para el pueblo, para el trabajador común, el trabajador sencillo, como tú le sueles llamar, porque ¿en qué país se da algo ilógico que 12 tengan más peso político que 24? sí. Entonces, se vio públicamente esa votación, la cual a la gente común no le hace sentido, porque no entienden, no es creíble que respecto de el tema del agua, si es un bien público o es un bien privado, 12 votos hayan sido capaces de ganarle o hacerle el gallito y que las aguas sigan en manos privadas. O sea, y nos llama a la reflexión respecto de lo que se nos viene en abril, el plebiscito y el proceso constituyente, y de allí despierta las legítimas desconfianzas del pueblo respecto del proceso. Eh, bueno, quería agradecer el espacio, decirles que esta vez estamos con la doctora en Derecho de la Universidad de Chile. Ella es Claudia Iriarte Rivas, y ella tiene un gran, pero gran currículum. Algunas de sus publicaciones e investigaciones son Nos habíamos amado tanto, un aporte al debate sobre el divorcio en Chile, legislación y embarazo adolescente, mujer y legalidad en Chile, una propuesta de cambio publicado por el Instituto de la Mujer, seguimiento de la ley de la violencia intrafamiliar y informa el CERNAM. Tiene mucha experiencia académica, profesional, es muy didacta para sus temas, hemos aprendido harto. En el servicio público ella se ha demostrado como lo que es, con una lideresa potente, tanto acá en Chile como en Perú. En Perú vivió desde el año 97 hasta el 2005. Ya hablaremos con ella para que nos cuente su vivencia. Así que bienvenida, Claudia. Muchas gracias, bienvenida a Micrófono ustedes también. abierto. Así es. Bueno, un placer, Claudia Iriarte. Le hemos sacado el jugo, como se dice Sí, coloquialmente, a Claudia. Ayer estuvimos conversando a través de un programa en streaming. Hoy día estuvimos en la mañana en la reunión del Consejo Nacional de la Coordinadora Noma FP con más de 25 delegados de todo el país, que quedaron francamente impresionados por la claridad de nuestra querida invitada Claudia Iriarte. Es difícil abordar una temática que tiene a primera vista cierta complejidad, pero hacerla sencilla, comprensible. Creo que el gran mérito de Claudio Iriarte, con esto no quiero en lo absoluto aparecer como demasiado ceremonioso con nuestra invitada, ¿eh? Pero estamos enfrentados porque se abrió un debate importante respecto de la cosa, de la cuestión constitucional. Digo la cuestión porque, bueno, me recuerda a la cuestión social. Y la virtud que tiene Claudia es que logra estar permanentemente vinculando con la historia nuestra, que no es menor, porque tenemos la deformación muchas veces de hablar en abstracto y no estarlo vinculando permanentemente a la historia de nuestro país. Bueno, entro en materia inmediatamente. Recién hablábamos de una cosa gravísima, Claudia, que es el tema del agua. El agua es un bien público que desgraciadamente en nuestro país ha sido privatizado, como ha sido privatizado prácticamente toda nuestra vida. Todos los derechos fundamentales, la salud. Vemos aquí en estas calles, en esta comuna de Providencia, las clínicas factuosas que se han construido en gran parte con la transferencia de recursos públicos. Y mientras los sectores medios, que dicen que nos representan, los sectores medios, vemos cómo
seguimos pagando un 7 u 8% todos los meses, destinando una fracción importante de nuestro salario, las coberturas cada vez se disminuyen más. Y cuando llegamos a viejo, cuando nos empezamos a enfermar y requerimos atención, nos cobran. Este es lo insólito. Pero en el tema del agua, ¿por qué te lo planteo? Porque creo que para que la gente que nos escucha, vamos a vincularnos. O sea, tenemos el agua privada. Y cuando se plantea la posibilidad de entrar en el tema constituyente, o la constitución, una nueva constitución, restituir este derecho con rango constitucional o llevarlo a la primacía quizás de los derechos, es fundamental. Entonces la pregunta concreta: ¿qué te parece esta posibilidad de estar hoy día hablando de constitución y de la posibilidad de cambiar la constitución? Porque yo sé, después te voy a preguntar respecto del famoso acuerdo por la paz en esa noche entre gallo y medianoche del día 15 de noviembre. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos Buenas y tardes, todas las claro. personas que nos escuchan en este programa. Bueno, la posibilidad de cambiar la Constitución a mí me parece que es una oportunidad única. Creo que es una vieja aspiración de la sociedad chilena. De hecho, en el proceso de salida de la dictadura o el fin de la dictadura, siempre se planteó por parte de quienes fueron opositores desde la institucionalidad y sobre todo los antiguos académicos que habían sido profesores y profesoras de la universidad, especialmente de Derecho, estaba la idea de cambiar la Constitución. De hecho, existió, no sé, las cosas más antiguas recordarán el grupo Los 24, que había una versión de trabajo Sangüesa. del mundo de hombres y de mujeres que trabajaron varios proyectos y temáticas vinculados a lo que era una nueva Constitución, porque en ese momento se tenía claro, desde el punto de vista institucional, lo que es una constitución como marco regulatorio del pacto que constituye el Estado, la sociedad política, y desde ese punto de vista la salida de la democracia no solo era el fin de la dictadura, sino efectivamente era entrar en un proceso democrático que necesariamente requería una nueva constitución, no solo por el origen de la Constitución del 80 y su condición de haber sido elaborada por una dictadura, que ya lo hace espurio en sí, sino porque además fue una Constitución que se originó sin ningún proceso que se fundara en el poder constituyente de la ciudadanía chilena. Incluso hay quienes sostienen de que allí no hubo pacto. Yo creo que pacto hubo porque hay un marco, digamos, y el pacto es el marco. Lo que pasa es que en un sentido más teórico del origen de esta idea, del pacto social como base de configuración del Estado, obviamente no hubo. Y entonces, ante ello, la posibilidad que tenemos ahora de de cambiar la Constitución, yo hago la diferencia, me parece muy alentador, creo que es fundamental. Creo que siempre fue el debate, ¿no? Si la transición chilena se había cerrado o no. Yo creo que hechos como estos, si hay cambio constitucional, sí podríamos hablar del cierre del proceso de transición, porque también hay un tema de derechos humanos, pero puede ser que nunca se resuelva. Pero básicamente la idea de una nueva institucionalidad a partir de una nueva constitución que recoja un proceso de democratización de la sociedad chilena me parece que es fundamental. Sí, bueno, me parece relevante, no sé. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Yo sé que el tema ahora es esta nueva convención constituyente, pero me gustaría saber cómo surge en la historia la Constitución como una carta normativa de los estados. ¿Cómo empezó? Pero brevemente. Bueno, el constitucionalismo es una técnica o un movimiento jurídico de positivización de los principios del racionalismo fundamentalmente, que es el modelo normativo y doctrinario normativo que se expresa a partir de la configuración de la modernidad, fundamentalmente basado en la filosofía racionalista, en sus distintas expresiones, que ahí recoge, yo diría de un modo muy fundamental, la idea de una metodología que permite constituir el estudio o la mirada social a partir del método matemático especulativo, abstracto, y que en ese proceso aplicado a la sociedad, los racionalistas plantean la existencia de derechos, que son como axiomas matemáticos, y esa es la base de las constituciones. Por eso es que me fui a ese punto lejano, porque allí se origina la idea de una constitución, en tanto la sociedad política, su fin, según el constitucionalismo inicial, es justamente la protección y garantía de estos derechos, y allí surge la idea entonces que sea justamente quienes detentan los derechos y son los soberanos, es de configurar el pacto, el acuerdo en virtud del cual regulan el Estado como organización política de la sociedad, de modo de garantizar estos derechos
y estructurar el poder político para la garantía de estos derechos y para el ejercicio de los mismos. En esa misma dirección te aprovecho de preguntar, Claudia, la distinción entre convención constituyente y asamblea constituyente, que ha sido de alguna forma el objeto de la profunda divergencia que hay en el país, porque lo que estamos convocados el 26 de abril es a votar por una convención constituyente y no una asamblea constituyente. Las diferencias, ¿cuáles? O sea, básicamente un tema conceptual, ¿ya? Hay quienes dicen y intentan decir que esto es solo un tema de nombre. No, no es un tema de nombre. Claro, podríamos ponerle cualquier nombre. El tema es el concepto que hay detrás. Cuando hablamos de asamblea constituyente, conceptualmente, estamos apelando justamente a la soberanía que, según todas las constituciones vigentes hoy día en Occidente al menos, hablan de que determinan que la soberanía reside en la nación o en el pueblo, basado en un principio fundamental que lo plantea el racionalismo, fundamentalmente Rousseau, que es el padre de la democracia y la configuración del modelo democrático moderno. Y entonces en esa lógica, él justamente es quien establece que la soberanía reside en la nación, en este pueblo que determina organizarse políticamente y regular las condiciones de esa organización política, a través justamente del pacto, que es la normativización, que implica la positivización de normas, de principios y valores propios del racionalismo expresado en este orden político. Y eso entonces no es más que el ejercicio de esa soberanía, y así se distingue entre soberanía originaria, que es la soberanía que tenemos todos, y que delegamos una parte en el modelo de democracia representativa. Cada vez que votamos, lo que estamos ejercitando es la soberanía, nuestra soberanía originaria, justamente porque estamos eligiendo a quienes nos van a representar, y por eso los representantes configuran o recogen la soberanía delegada y actúan justamente en la expresión de la voluntad soberana a través de las leyes, que es el mecanismo que se estableció por lo demás en el propio constitucionalismo inicial. Y eso es lo que está regulado, y por eso es que todas las constituciones regulan de forma muy detallada cómo deben dictarse las normas, las leyes, en los distintos ordenamientos domésticos, digamos, de los países constitucionales. Entonces, en esa lógica, y el poder delegado solo es lo que se delega. De hecho, muchos textos constitucionales, por ejemplo, el más claro es norteamericano, como cuando parte dice, nosotros el pueblo de los Estados Unidos, es decir, nosotros constituimos esto con este objetivo. Y después dice expresamente, todo aquello que no está delegado no se entiende que el pueblo lo ha entregado, el pueblo lo reserva, el pueblo de los Estados Unidos para sí. Y ese es un principio que aquí se recoge en ese texto, podemos poner miles de ejemplos. El primero es lo que dicen todas las constituciones, como ya dije, en la soberanía reside en la nación. Entonces, en ese sentido, toda otra organización que se funde en el poder delegado no es asamblea constituyente. Y podríamos poner el nombre que queramos, aunque se elijan, porque el problema no es la elección, ¿ya? Es el mandato, el poder que tiene y cómo se configura. Lo que pasa es que la soberanía, la soberanía expresada de modo directo se puede hacer. De hecho, la elección es eso. Cuando tú eliges, votas, estás dando. Pero en un debate colectivo, como es hacer una nueva constitución, es muy difícil con expresiones más directas. Pueden haber mecanismos que recojan. Y generalmente hasta ahora la experiencia en el derecho comparado y en el derecho histórico, en la mirada histórica sobre la realidad comparada, es que se crean mecanismos de elección, de asambleas, ¿ya?, constituyentes que recojan, así como se llamó la asamblea francesa en 1789, y en ese sistema de elección se pueda expresar de una forma que garantice que toda la ciudadanía esté representada, pueda elegir libremente a todos los sectores, no solo quienes están organizados políticamente, sino las diversas formas de organización políticas, sociales, culturales, en tanto representan a la ciudadanía. Y habrá que buscar el mecanismo, termino ahí, más participativo y más representativo de ese proceso, que además puede tener, como ha tenido en algunos casos, por ejemplo, el establecimiento de alguna necesidad de hacer a su vez asamblea con los electores, de los constituyentes elegidos, claro, distintos mecanismos de modo de hacerlo lo más, porque allí se está regulando y se está estableciendo, y es el propio pueblo que nace el ejercicio de soberanía, elige, designe como ellos quieran. Y respecto a lo que tú dices,
¿Tenemos algún antecedente histórico aquí en Chile de estos principios de cómo se constituye o una aproximación de lo que es una asamblea constituyente? A ver, en Chile formalmente, en términos jurídicos, ¿Sí? nunca había asamblea Nunca había. constituyente. Las constituciones se hicieron, la del 28 la organizó una pequeña comisión, pero en realidad la redactó José Joaquín Mora en 1828. Después la del 33, otra pequeña comisión que en realidad la lideró Portales. Y después se reformaron en el Congreso. La reforma es poder delegado, así que ahí no hay problema, ¿ya? Y la del 25, que fue el periodo más cercano, yo diría, a este debate, y hubo mucha organización ciudadana, y hubo reuniones con un sentido constituyente, como podrían ser nuestros cabildos hoy día, los que se están realizando. Y hubo mucha participación y se elaboraron proyectos. Ahora, formalmente, no hubo una asamblea elegida ni en el sentido del poder originario constituyente o de la soberanía originaria. Más allá que hay historiadores que yo sé que los recogen, claro, simbólicamente sí, hubo mucha movilización, mucho debate, mucha opinión, se redactaron proyectos. Y yo creo que esto operó a nivel de la comisión, que finalmente, que fue una pequeña comisión, porque hubo dos, una comisión de 100 personas que intentó ser representativa, pero elegida democráticamente, que se reunió 3 veces, ¿no? Pero hubo una pequeña, liderada por un equipo muy cercano al presidente de la República de aquellos años, Alessandri, y entonces ellos redactaron, pero justamente en ese proceso no estuvieron ajenos al debate y recogen el debate en boga en el periodo de comienzo, en el primer cuarto del siglo XX, que tiene que ver con el desarrollo del constitucionalismo de Estado social, que ya habían antecedentes, como en el caso mexicano, Weizmann, que ya habían desarrollado estos modelos, el caso de México, Weizmann en Alemania. Y entonces en ese proceso sí, la Constitución del 25 es una constitución muy avanzada que tiene estos modelos y recoge y se estructura tal cual son las constituciones como modelos programáticos de cambio que establecen sistemas de derechos, garantías, se instalan sobre valores y principios y estructuran el Estado conforme esta configuración programática que está en la primera parte de la Constitución generalmente. Bueno, nos dicen que hago una pausa, ¿o no, Miriam? Sí, tenemos un corte comercial ahora y vamos con el tema Jóvenes Revolucionarios de los Miserables. Bueno, y un saludo a todos aquellos jóvenes estudiantes que están dando las luchas, a Víctor Chanfró, a la compañera vocera, Ailín Salgado y a todos los que ellos representan que están dando. Escuchamos el tema ahora. Bueno, estamos de regreso en la Radio Universidad Chile, 102.5, en debate social, en la señal online por streaming a través del fanpage de Canal Punto Social. Bueno, seguimos con la conversación con nuestra amiga Claudia Iriarte. Yo quiero hacerle una pregunta ya más concreta. Mucha gente piensa, lo vemos en las redes, en la discusión, creen que haciendo un cambio de constitución se van a mejorar las pensiones de forma inmediata, cambiando la constitución, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Todo lo que es la razón quizás por la cual la gente ha estado en las calles demandando fin al abuso, fin a la injusticia, fin a la desigualdad. Y ciertamente este es un debate interesante porque tiene que ver con restituir los derechos a un rango, primero asignarle la categoría de derechos sociales, inalienable a la persona humana. A veces son esta palabra un poco confusa para quienes no dominan el tema, y yo ahí te quiero invitar un poco, Claudia, ahora que yo sé que tú lo vas a hacer perfectamente, porque eres profesora. Expliquémonos a la gente, a la persona común, al hombre sencillo, como siempre decimos, ¿qué es la diferencia? O sea, ¿por qué es importante la Asamblea Constituyente? Bueno, ¿por qué es importante restituir estos derechos a rango que no queden sujetos a este sacrosanto derecho de propiedad? ¿Por qué es importante y por qué no cambian las cosas en forma inmediata? Me interesa mucho que eso para la gente común. A ver, partamos primero por los derechos. Y aquí también hay que hacer un poco de historia. ¿Ya? En la idea del constitucionalismo original, y que se expresó en el constitucionalismo liberal, los derechos eran fundamentalmente lo que llamamos hoy día derechos políticos y los derechos civiles, como el derecho de libertad, que se fundan en los 3 derechos básicos que establece el racionalismo, que es libertad, igualdad y propiedad. Y todos los otros derechos que derivan de allí se reconducen a estos 3 derechos que acabo de señalar. En un proceso de desarrollo social que fundamentalmente tuvo que ver con el movimiento obrero de trabajadores y trabajadoras, que tuvo que ver con el
el movimiento feminista por la búsqueda de los derechos, sobre todo políticos, de las mujeres, y posteriormente en el proceso también del movimiento antiesclavista, porque recuerden ustedes que en el siglo XIX, habiendo ya constituciones que establecían la libertad y la igualdad, habían países, Estados Unidos entre otros, donde habían esclavitud. Entonces, en esa realidad se empieza a partir de estos movimientos, pero fundamentalmente el movimiento obrero, se van originando una concepción de derechos más allá de estos derechos civiles y políticos, y que llega al planteamiento de lo que se conoce en el derecho, de los derechos fundamentales, los derechos humanos, son los derechos económicos, políticos, perdón, económicos y sociales, que después se agregan los culturales y hoy día los medioambientales y posteriormente los que algunos denominan de cuarta generación, que tienen que ver con derechos colectivos vinculados básicamente a los pueblos. Bueno, en este proceso, estos derechos sociales vienen de la mano y son recepcionados por el constitucionalismo en la configuración de lo que se denomina el constitucionalismo del Estado social, y fue darle rango constitucional, pero más que rango constitucional, rango de derechos. Okay. Y a partir de ellos se les da el rango constitucional como los otros derechos, ¿ya? Pero tiene primacía sobre otros. Por supuesto. ¿Y cuáles son? Son, genéricamente ya los mencionamos, los nombres genéricos, que agrupan un conjunto de derechos, pero respecto a los derechos sociales, un poco para que nos entendamos, y económicos, está el derecho al trabajo, el derecho de propiedad, es un derecho económico y social, sí. Sale de los derechos iniciales en ese sentido, digamos. Bueno, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la habitación, el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva, y podríamos encontrar ya un conjunto, hay más que eso, los culturales nos abren muchas otras posibilidades, y tenemos además las garantías que se juntan, pero además los derechos civiles y políticos, o sea, los iniciales, por así decirlo, tienen que ser reconfigurados y reentendidos a partir de lo que es el desarrollo también de estos derechos. Entonces, ¿y qué pasó en la Constitución del 80? En la Constitución del 25 estaban reconocidos, pero la Constitución del 80 no los reconoce y establece solo la libertad de educación, la libertad del acceso, la libertad de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, más bien, es el derecho de libertad referido a derechos económicos y sociales, pero no derechos económicos y sociales con rango constitucional. Pero junto con eso, el problema es que la Constitución del 80 se estructura sobre un principio que es la subsidiariedad del Estado. Claro. Y eso implica entregar o poder entregar la resolución a los privados de la problema de los derechos, aunque no estén reconocidos, son derechos igual, están en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, y a través del artículo 5º y su segundo, que es el que establece el bloque de constitucionalidad, son obligatorios, tienen rango constitucional en Chile. Entonces, pero por lo tanto, ya está privatizado, y por eso es que está privatizado no porque no esté reconocido, sino porque la Constitución, y por eso hay que cambiarla, no basta con reformarla, porque establece este mecanismo de la subsidiariedad. Y volviendo a la otra pregunta que tú me planteabas, era, bueno, ¿va a cambiar la situación al día siguiente? No. Las constituciones, creo que ya lo dije, no sé si la charla mañana o ahora, son estatutos programáticos. Y como estatutos programáticos nos plantean justamente un programa de desarrollo y de ejecución y de cumplimiento, ¿ya? Y desde ese punto de vista, porque además no solo tiene que ver con dictar la Constitución, no solo tiene que ver con hacer la realidad, ¿ya? Que además la historia nos enseña que para hacer realidad los propios textos constitucionales no basta con cambiarla, tiene que seguir la lucha, la transformación, sí. La ciudadanía, el lograr que efectivamente sean instrumentos democráticos y de aplicación tiene que ver con el ejercicio de ciudadanía y de por lo tanto hacerla cumplir, ¿no? Y en ese sentido, pero además hay un elemento que es central, que es el hacer la concordancia de todo el orden normativo subconstitucional respecto, entonces, por ejemplo, modificar todo el sistema del Código del Trabajo, todo el sistema de seguridad social, ahí llegamos al tema de las AFP, obviamente, de modo que sea concordante, ¿ya? Y si estamos pensando en una constitución que se funde en el principio de solidaridad, que es como son todas las constituciones hoy día vigentes en el mundo europeo y latinoamericano, que no sea Chile, que se funda en la idea del constitucionalismo del Estado social, todas lo reconocen. Otra cosa, hasta dónde llegan, cómo lo aplican, esa es otra temática. Y este principio, por lo tanto, va a tener que estar vigente, por lo tanto, las AFP desde ese punto de vista, la lógica, no las AFP en sí, la lógica, la institucionalidad de AFP, y por lo tanto las AFP materialmente, no son compatibles con un principio básico de solidaridad y con el derecho a la seguridad social.
Por lo tanto, entonces, porque es el Estado quien debe responder y deberá Y crear ser los garante. mecanismos y deberá cambiarse. Ahora, es un largo proceso que también eso implica un ejercicio de ciudadanía. ¿Tú te refieres, cuando hablas subconstitucional, te refieres también al ordenamiento normativo, por ejemplo, a los códigos civil, al Todo lo que código son las laboral? normas que están bajo la Perfecto, Constitución, ok. de rango legal Exacto. y administrativo, que en fin, tú la potestad administrativa del presidente o la presidenta de la Claro, República. porque sería paradojal Ya. que modificáramos o tuviéramos una nueva constitución que restablece con rango constitucional o reconoce constitucionalmente ciertos derechos fundamentales y la normativa los desconozca. ¿Se puede dar esa paradoja? Sí, pues ¿Sí? todos los días. Pensemos en las mujeres, cuando antes de que fueran ciudadanas, no se le aplicaban los derechos, ¿ya? Estaban en una especie de limbo como sujeto jurídico. Porque sí se le aplicaba justamente una normativa no constitucional, ¿ya? Pero en estricto rigor los derechos no se le aplicaban porque no eran ciudadanas. Sí. Pero bueno, pero más allá de ese punto en particular, cuando se modifica, se les convierte en ciudadanas, por lo tanto, y se reconoce la igualdad, o sea, en el fondo accede sin debate a la igualdad, ¿ya? Existe, ¿no? Incluso Es el existió Estado por años. paternalista, un Estado. No solo ¿sí? paternalista, existió por años una Mm. norma que bajo la sociedad conyugal, las mujeres casadas en sociedad conyugal, que es el régimen general de bienes del matrimonio en Chile, las mujeres eran relativamente incapaces, o sea, se casaban, tenían capacidad para decir sí, quiero casarme y firmar, pero para después no tenían capacidad jurídica, la perdían y pasaban a ser como los menores adultos y tenían que ser autorizadas por el marido, incluso es más. Inicialmente tenían que ser autorizadas para trabajar, ¿ya? Y no podían trabajar, por lo tanto no podían administrar tampoco su peculio Sí, profesional, nada de su eso. patrimonio. Eso- exacto. Y eso seguía, y hoy día, que incluso no solo hay igualdad, se hizo la reforma constitucional que estableció expresamente igualdad de hombres y mujeres como tal, se cambió la palabra hombre por persona en un sentido genérico, se establecieron sistemas y recursos específicos para garantizar la igualdad, y así todo, volviendo al mismo ejemplo del matrimonio, si bien las mujeres son plenamente capaces hoy día, pero no tienen la administración de sus Sí. bienes y en eso tienen está cooptada su libertad y su derecho de propiedad y su Sí. derecho de administración de bienes. Seguimos con la brecha de género y todas. Bueno, otras eso tantas además, miles de otras más. cosas, pero te lo quiero decir que hay normas Sí, específicas que establecen discriminación. Sí, bueno, vamos a hacer una mención al sindicato MIMET, llamó para felicitar especialmente a Luis Mesina por la lucha en la coordinadora No Más FP, Muchas gracias. así que agradecemos esos alicientes morales Sí, que- sí. que motivan para seguir en la lucha. Y respecto a lo que tú hablabas de la Asamblea Constituyente, que es lo que toda la ciudadanía tiene hoy día, Una mayoría, digamos. ¿no? la Una mayoría, no, pero Más de los 2/3, por lo menos. esperamos y ojalá y la gente se vaya convenciendo de esto, porque es un proceso que nos gusta o no, se abrió esta ventanita y tenemos la oportunidad. Pero ¿cuáles son los contenidos que debería tener la Constitución para desmontar este modelo del cual Chile es como el niño símbolo, como le llamamos Sí, nosotros, el modelo neoliberal? ¿Cuáles son? Quisiera antes complementar un Sí. poco la pregunta de Miriam, porque Claudia, tú quizás, entiendo, viviste un buen tiempo en Perú, pero también has conocido otros países, y bueno, por tu relación docente en la Universidad de Chile, una universidad importante, tienes que tener conocido fuera del país. ¿Qué te pasa a ti como mujer? En primer lugar, ya te referiste en intenso, pero además con una profundidad importante, o sea, los derechos, las mujeres todavía no conquistan, les falta conquistar mucho y tenemos que hacer muchos esfuerzos para restituir plenamente sus derechos como persona humana. Y no dejar que el Estado en una suerte así de asistencialismo, paternalista, venga a reconocer. No, la mujer se está ganando derechos. Pero yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente: ¿qué te pasa a ti como académica, profesional de la escuela de derecho más importante del país? Porque, digámoslo, es la escuela por antonomasia pública, la Universidad de Chile. Cuando la gente te pregunta desde el exterior, ¿cómo es posible que un derecho tan importante, un bien como el agua, esté privatizado? Y un segundo tema, la previsión, porque nosotros nos da una batalla importante y afuera la gente no logra comprender. Y tú siempre has sido recurrente en tus disertaciones utilizar, bueno, tienes que hacerlo, pero nos rememora, nos retrotrae al tema de la Revolución Francesa, que generó grandes derechos. No fue inmediatamente también, porque después Napoleón, bueno, y Bonaparte trató de restaurar el imperio incluso, peor todavía. Entonces, cuando la gente no tiene garantizado en nuestro país, que fue
pionero después de México casi en temas de seguridad social. También hace referencia muchas veces tú a México. ¿Cómo es posible? ¿Qué te pasa a ti como persona, como mujer, como profesional, cuando tus compañeros, tus colegas de otros países con un cierto dejo de, a veces de desprecio a nosotros porque hemos sido tan incapaces de pelear, de restituir derechos? A ver, yo creo que es muy complejo. Lo que pasa es que Chile, yo creo que Chile fue un laboratorio. Aquí no hay cosas al azar, ¿ya? El otro día nomás recordábamos este documental que se llama Chicagos. Así, Chicagos, sí. Que es justamente que da cuenta de lo que fue la configuración del pensamiento de la Universidad de Chicago, cómo llegó a instalarse en Chile. Y hago mención a esto porque esto no es azar, esto tiene que ver con una estrategia que el liberalismo conservador, básicamente en Estados Unidos y otros países europeos, en el avance de la idea del constitucionalismo, el Estado social y el Estado de bienestar, se retrotrae en estos mundos de investigación y de conocimiento a desarrollar nuevos conocimientos vinculados a justamente cómo responder desde su concepción liberal, pero fundamentalmente el liberalismo económico, un proceso que signifique apropiarse a propósito de la AFP, a propósito de los bienes comunes como el agua y de las riquezas de los países, de apropiarse desde la lógica de privatizar en contra de esta lógica de derechos y del Estado como garante y del Estado como interventor en la sociedad, de modo de equilibrar y modificar las condiciones de existencia de los seres humanos para hacerlas relativamente equivalentes y paritarias, digamos, o más igualitarias. Y en ese proceso, ellos desarrollan toda una estrategia, ¿ya? Y ahí en este documental es muy claro como cuando vienen, Chile no fue el único país, hubo otros, donde vinieron a hacer las alianzas con las universidades específicas para iniciar ese proceso de poder trabajar un conocimiento desarrollado por ellos con estos jóvenes universitarios que salían de universidad, y no fue azar, aquí en Chile fue la Católica. Y en otros países el equivalente al rol que juega la Universidad Católica, o que jugó históricamente respecto a la vinculación de ciertos sectores de élite económicas, intelectuales, pero sobre todo económicas en Chile, ¿no? Y sociales. Pero en ese proceso, justamente, Chile semillas sembraron en muchas partes. Lo que pasa es que Chile les dio un momento histórico propicio, que fue la dictadura, donde estas semillas fructiferaron y pudieron en una realidad histórica concreta llevar, y por eso es que Chile es tan extremo en estos temas. Alguien otra vez me decía el amado derecho de propiedad. Sí, pero es una lógica que siempre ha estado. De hecho, a propósito de lo que hablábamos delante, en el desarrollo de cuando en Chile se implementó realmente el constitucionalismo del Estado social, hubo toda una normativa de rango legal que no fue modificada y logró sobrevivir. Se acomodó, se adecuó, hubo que hacer cambios que no se hicieron. Lo que quiero decir con esto es que justamente fue la Constitución 25 la que introduce la idea del rol social de la propiedad, que lo introduce primero a través de la habitación obrera, en el derecho al trabajo, justamente, en el artículo 10 de la Constitución, que establece el catálogo de derechos, y después se va en un par de reformas constitucionales, y fundamentalmente el 64, que es más importante, que es la base de la reforma agraria de Frey, de la ley verde de Frey. Esto yo lo recojo porque lo que pasa es que la Constitución chilena del 80 no es azar, tiene que ver con un proceso de democratización que venía viviendo la sociedad chilena, América Latina en general, eso está bastante estudiado, los golpes de Estado particularmente en el Cono Sur, pero en general toda América Latina, aparte en Brasil el 64, tiene que ver con el freno a estos procesos de democratización y de transformación social, que significaba la integración de las grandes mayorías en el proceso político, social y económico en primer lugar. Entonces, claro, y aquí se les da la suerte que habían sembrado la semilla, y entonces cuando uno se enfrenta a esto, claro, es muy difícil explicar esto fuera, además con los profundos procesos de democratización que este país vivió. O sea, no nos olvidemos que quien lo dice hace muchos años por lo demás un amigo nuestro que es un gran dirigente del Partido de los Trabajadores del Brasil, que para ellos, y desde su mirada, incluso ellos son profesores universitarios también, el gran conductor como imagen de un proyecto de América Latina, ellos sostienen que es Allende, en el sentido de lo que significaba poder llevar a cabo transformaciones sociales profundas desde un modelo democrático liberal, que es por lo demás lo que han hecho algunos otros países a partir de la década del 80 en adelante en América Latina, según él, siguiendo este modelo. Sí, fue innovadora.
Para la Entonces, época, sí. fuimos innovadores, entonces en ese proceso la gente no entiende, es muy difícil de explicar. Y lo que pasa es que aquí hubo una contrarrevolución que fue muy profunda y que se dieron un conjunto de situaciones que estaban afuera, permitidas, que habían sembrado semillas y que permitió llevar el laboratorio experto, específico, y ahí vemos, y yo diría que los casos más dramáticos de esta expresión tienen que ver con seguridad social, básicamente, porque es la privatización de los recursos de la seguridad social de la privatización absoluta. Si aquí hubo casi expropiación, pero no expropiación por el Estado, sino expropiación por... No hubo expropiación, yo sé mucho más decir, no, obviamente sé que no es expropiación, técnicamente no lo es, pero sí apropiación. Apropiación desde un punto de vista de lo que significa, porque todos sabemos que el gran problema es justamente la riqueza que circula en esas cosas. Entonces, claro, ese es el drama, y lo mismo con las aguas, bueno, y lo mismo con la minería. Sí, está en disputa eso, y es complejo porque, bueno, el fondo de pensiones en Chile, para quienes nos escuchan, representa casi el 80% hoy día del equivalente al PIB, y una cantidad sideral de recursos, cerca de 220.000 millones de dólares, que, como bien dices tú, fue apropiado de manera violenta a lo largo de estos años por el sector dominante. Ahora, esto creo que es lo que está en juego en Chile, para quienes nos escuchan, a los auditores de la Radio Universidad de Chile. Está en juego un tema fundamental. Ayer conversábamos con unos abogados en las puertas de los tribunales, la Corte Suprema, y nos decían una cosa que nos llamó un poco la atención. Miren, es probable que estén dispuestos a hacer algunos cambios constitucionales. A lo que no están dispuestos, y fíjate tú, no están dispuestos a tocar un peso a las AFP, no están dispuestos a tocar un solo peso a la capitalización que permite que el flujo gigantesco de recursos que aportamos todos los meses esté disponible en el mercado de capitales. Hay una resistencia increíble. Mientras estamos discutiendo este tema, mientras Chile se moviliza, en el Congreso se intenta llevar adelante una reforma previsional que no es la reforma que demandan todos los chilenos, una reforma con transferencia de recursos públicos para pagar la mayor contribución que es de cargo de los empleadores. Es decir, estamos como la reforma de la FONASA, que con tanta rimbombancia recién se anunció la semana pasada, y no es más de lo mismo. O sea, un Estado que subsidia solamente, que no restituye derechos. Por eso la pregunta mía es más política, porque un constitucionalista, un experto en derecho también ve la ley, ve la norma, ve la Constitución en un contexto. Entonces, ¿qué complejidades te hace pensar a ti son las que vamos a encontrar en este poco tiempo, que tenemos también un problema de tiempo-espacio, ¿sí? O sea, las complejidades son todas, porque aquí efectivamente hay un juego, hay una situación de fondo que es lo que está en el debate, ¿ya? Pero no es más que el debate, es lo que está en la disputa. Yo creo que ese es el concepto. Sí. Aquí es la disputa que tiene que ver y cuando hablamos del modelo de sociedad política, estamos hablando en realidad del modelo de desarrollo, que es lo que estamos fundamentando en este tema. Por eso es que los fondos de las AFP no es una bagatela, no tiene incluso que ver con el derecho, ¿ya? Porque con el derecho estoy hablando de los derechos fundamentales, no con el derecho como norma. Porque desde ese punto de vista lo que interesa es ese flujo gigantesco de recursos, que es la base de una capitalización que se moviliza en las especulaciones financieras. O sea, la bolsa chilena no sería lo que es sin las platas de la AFP. Así es. Sí. Tú en la mañana te referiste a esta contradicción que se da en todas las sociedades de capital trabajo y que va vinculada estrechamente con lo que la ciudadanía o el pueblo necesita respecto a una asamblea constituyente. ¿Nos podrías hablar un poquito para que el auditor quede más claro? A propósito de derecho, mira, porque te puedo ayudar, recién veía un Twitter y decía, abuelito se cortó las venas en oficina del Compin por no pago de licencias médicas. Y esas no son felicitaciones. Claro, ¿no? Y esto es una realidad permanente en nuestro país. O sea, la salud como un derecho hace que los viejos de nuestro pueblo, de nuestro país, tengan que recurrir a esta cosa tan trágica cuando vemos profesoras pidiendo limón en las puertas de los supermercados. Eso es lo que está en disputa. O sea, claro, lo que está en disputa es el modelo de construcción política para el resguardo de los derechos. Y eso es fundamental. Ahora, los derechos no son unos derechos vacíos ni declarativos.
Cuando hablamos de derecho, lo que estamos constituyendo es un modelo de desarrollo económico, lo fundamental, y una cosmovisión que se expresa, y un proceso de democratización, que eso es lo fundamental, porque cuando hablamos de los excluidos, no es un problema de que haya más o menos plata, es un problema de asegurar, y eso requiere un modelo muy distinto. Asegurar salud no pasa por decir, bueno, pero tiene la clínica, no, pasa porque efectivamente proveer, resolver los problemas de salud sea enteramente y completo. El tiempo se va volando, Claudia. Quedaron muchas preguntas pendientes, sabemos que los auditores deben tener muchas más, pero te agradecemos eternamente, nos despedimos, agradecemos a la 102.5 Radio Universidad de Chile por este espacio. El próximo viernes de 4 a 5 estaremos nuevamente aquí, así que Luis, Claudia. Bueno, muchas gracias. No, Claudia, muchas gracias a ustedes. Lo único chiquitito que alcanzo a decirlo es que yo no soy constitucionalista, historia del derecho, porque historia del derecho, sí. a decir algo dijo que era constitucionalista. Ya, pero muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, nos Gracias. vemos, adiós.